Y estamos hoy con el vocero presidencial Jorge Richter. Vocero, bienvenido, buenos días y gracias por estar con nosotros. Natalia, ¿cómo estás? A toda la ciudadanía del país entero, muy buenos días. Empezamos con lo que tenemos preparado para usted, porque según los datos de conteo rápido para la red Unitel, el MAS pelea por la alcaldía de Oruro, pero pierde en el resto de las ciudades capitales y el Alto. ¿Cómo se ven estos resultados preliminares desde la Casa Grande del Pueblo, vocero? Cuando uno analiza políticamente y cuando analiza también cómo se ha distribuido el poder, lo verdaderamente importante, Natalia, es ver dónde está asentado el poder político. Y el poder político en los hechos reales lo tienen las gobernaciones. Las gobernaciones son entidades territoriales mucho más grandes y más vastas que los municipios. En instantes analizamos gobernaciones, pero respecto a las alcaldías, ¿qué se dice desde la Casa Grande del Pueblo? Las alcaldías fundamentalmente se han comportado en la línea histórica de lo que ha venido sucediendo. El movimiento al socialismo no ha logrado ganar en los últimos 20 años la alcaldía, por ejemplo, de La Paz. Cochabamba se explica porque ha existido una sucesión de gobiernos considerados como poco favorables a lo que ha sido la ciudadanía, el desarrollo de la ciudad, la administración, con gestiones muy emparentadas con hechos de corrupción o de no transparencia, y eso, por supuesto, en el conjunto de todas las administraciones ha permitido que la población tenga añoranza de lo que fue una gestión ya de años atrás. Y Santa Cruz, por establecer solo la línea de la troncal, y Santa Cruz es una alcaldía históricamente del grupo Percy Fernández. En Santa Cruz hay una transferencia de poderes muy importante dentro de una sociedad que es bastante conservadora y donde el movimiento al socialismo avanza progresivamente, pero todavía no con la cantidad o la fuerza necesaria como para poder tener la administración de la ciudad. Buenos días, Gabriel Oviedo lo saluda desde Santa Cruz. También tengo algunas consultas para hacerle, porque según estos mismos datos, el MAS ganó las gobernaciones de Oruro, de Potosí y de Cochabamba. Es probable que tenga que ir a una segunda vuelta en La Paz y deberá ir a segunda vuelta en Tarija, Chuquisaca y Pando. Ya ha perdido en Santa Cruz y Beni. ¿Eso quiere decir que está en la lucha por mantener las 6 gobernaciones del 2015? ¿Cómo evalúa este desempeño? ¿Cómo está usted, Gabriela? Buenos días. También un cordial saludo para toda la gente en Santa Cruz. Efectivamente, es como usted señala, hay que esperar los resultados finales, el cómputo final, porque esto es importante en el caso, por ejemplo, de La Paz y en el caso de Pando. Sí, hay que mirar esto de manera fundamental. En primer lugar, el movimiento al socialismo ocupa el primero o el segundo lugar en cada uno de los departamentos de todo el país. Eso configura una estructura político-partidaria siempre asociada a lo que significa el movimiento popular y social de una dimensión nacional. Y esto ratifica lo que ha sido la elección del 2020. En segundo lugar, ya tiene unas gobernaciones que ha logrado el primer lugar. Esperemos que en la ciudad de La Paz, en las próximas horas, sí se pueda consolidar esas 0,7 décimas que pueden permitir que Franklin Flores pase directamente como gobernador electo. Y hay algunas gobernaciones que son emblemáticas. Estamos hablando del departamento, por ejemplo, de Tarija, donde la diferencia es alrededor de 1.5% entre el primero y el candidato del movimiento al socialismo. Esta gobernación también es importante. Ya la gobernación del Beni no existen posibilidades de ir a una segunda vuelta. En Pando la diferencia es de 0,5%. También existen posibilidades reales de que se pueda ganar. Y en Chuquisaca sí hay una diferencia en algunas lecturas. En Cies Mori mucho menos. En
focaliza algo mayor en lo que son conteos rápidos, pero ahí se tiene la posibilidad también de disputar la segunda vuelta. Lo importante, Gabriela, es la cantidad de gobernaciones que se pueda tener, porque ahí, como le decía Natalia, ahí está establecido el poder político, la fuerza de un partido y las capacidades territoriales que tiene para lograr su debida estabilidad en lo que hace a la administración política de una gestión. Mostero, ¿cómo se ve a figuras de oposición como Luis Fernando Camacho en Santa Cruz, Manfred Reyes Villa en Cochabamba, Iván Arias en La Paz? ¿Puede haber un escenario parecido al de 2006 para ser exactos, con una oposición regional que estaba fortalecida? Hay algo que es importante señalar también en el análisis. Los grupos, el sector que se opone, si queremos decir así, u opositor al gobierno, está conformado por dos grupos. Un grupo que se puede llamar generador de consensos, que son actores políticos que hoy en día pueden acceder, hay que esperar los resultados finales, acceder, por ejemplo, a gobernaciones y con los cuales, por sus antecedentes, se puede trabajar en la generación de consensos. Un grupo entonces generador de consensos. Y hay otro grupo que por sus mismos antecedentes, por su acción política, se pueden clasificar o denominar como rupturistas. Rupturistas significa que no tienen un convencimiento pleno o una convicción absoluta de lo que son las formas democráticas, la institucionalidad, la secuencia constitucional, y que pueden irrumpir, si fuese el caso, que pueden quebrar el proceso institucional. En esta situación, el señor Luis Fernando Camacho, el señor Reyes Villa, el señor Iván Arias, entran dentro de esta clasificación de rupturistas. Ahí hay que observar fundamentalmente la gobernación, antes que las alcaldías. Las alcaldías son enclaves territoriales que se contrapesan con gobernaciones y con otros municipios que las rodean. En el caso de Santa Cruz, el señor Camacho sí tiene, en un voto identitario, tiene la gobernación, y la alcaldía mayor posiblemente estará en manos o bien del señor Áñez o de Johnny Fernández, no del Movimiento al Socialismo. Es decir, hay menos contrapesos en Santa Cruz y hay un discurso que es rupturista, siempre alegando el tema de federalismo, que tiene una connotación distinta de la que le quieren dar, centralismo y una narrativa discursiva de ofensiva permanente contra el gobierno y contra el Movimiento al Socialismo. Eso hace que haya que mirar y enfocarse con mucho detenimiento en lo que ocurre en Santa Cruz. Vocero, Eva Copa en El Alto, Ana Lucía Reis en Cobija, Damián Condori en Chuquisaca, Cristian Cámara en Trinidad y Regis Richter en Pando. Todos exmasistas que no encontraron su lugar en las candidaturas del MAS y que hoy le ganan elecciones o le dan duras peleas. ¿No se está escuchando a los dirigentes en el MAS al momento de elegir candidatos, o los dirigentes del MAS están alejados de sus bases? Ahí, Gabriela, básicamente hay que transitar por un camino de reflexión interna, por supuesto, para poder realizar los análisis que corresponden en lo que son las lógicas internas de decisión o de elección de candidaturas en este caso. Como cualquier partido, pero básicamente como un partido grande, las dinámicas siempre son muy intensas y habrá que realizar reuniones de evaluación respecto de estos resultados y de lo que ha sucedido con estos ejemplos que usted también señala. También hay que decir que en cada uno de los nombres que usted anota, siempre las posibilidades de poder trabajar en construcción, en diálogo y en generación de consensos van a ser mayores, porque todas y cada una de las personas señaladas forman parte del movimiento popular en el país. Ello es importante porque siempre va a facilitar las cercanías para poder construir en municipios y en gobernaciones. Dificulta siempre más cuando el enfrentamiento político-ideológico tiene una brecha mayor. En este caso, lo importante, por ejemplo, si señalemos a la señora Eva Copa, lo importante es que existe un mismo origen, que es el origen popular, el origen social de la señora Copa, con lo cual tiene mayores coincidencias o grandes coincidencias con las políticas
y las maneras y las formas de priorizar y de decidir que tiene el gobierno nacional. Eso ayuda a la gobernabilidad. Vocero, el presidente Luis Arce dijo que a veces se complica la tarea del gobernante al tratar de coordinar con las autoridades que no son de su partido. ¿Cómo queda el escenario de las autoridades en las ciudades capitales y con las gobernaciones y estos resultados preliminares? En algunos casos, y no son pocos, Natalia, donde los candidatas electas tuvieron una militancia intensa en el movimiento al socialismo. En esos casos se prevé que las formas de coordinación van a ser más rápidas, van a ser más fluidas. Esto es lo que debería suceder. Existen otros candidatos, como aquellos que señalamos del sector rupturista. Seguramente ahí hay que realizar mayores esfuerzos para tratar de buscar equilibrios y acercar los criterios distintos o diversos que se tienen. En esa línea básicamente la mirada está, esto es, ya lo conocíamos, tampoco no es algo extraño, es una reafirmación que han dado las elecciones. Los dos procesos electorales, Natalia, el nacional y el local, y los subnacionales del día domingo, han solucionado algunos aspectos y están dejando pendientes otros. Dentro de los pendientes están aquellas miradas que separan. La gobernación de Santa Cruz tiene un pensamiento, hay que ver ahora cómo transcurren los siguientes días la gestión del señor Camacho y también cuánta la voluntad para aceptar este diálogo y estas formas de trabajo conjunto que ofrece el gobierno nacional, muy independiente de que el pensamiento político sea absolutamente distinto. Esta es la realidad, que es un producto de la voluntad y la legitimidad que otorgan los bolivianos, y es un mandato de decir, señores, entre esa diversidad tienen que aprender a trabajar. El gobierno del presidente Arce ya lo ha hecho desde el 23 de diciembre con gobernaciones, con alcaldías que no responden a su línea política, pero que ha establecido diálogos, por ejemplo, para el tema del COVID-19. Vocero, a propósito de lo que usted decía, han ganado las elecciones candidatos que prometieron pacto fiscal y avanzar hacia el federalismo. ¿Cómo se ven estas reivindicaciones desde el gobierno? Pues rápidamente ahí, Gabriela, hay que decir algo. El tema del federalismo es una forma de organización política de los estados que tiene características que son absolutamente diferentes de las que se han venido enunciando en los últimos, si podemos decir, en los últimos 10 años en el país. El federalismo no puede significar bajo ningún concepto la preservación de espacios de privilegios políticos y de privilegios económicos a fincas locales. Eso no es federalismo, eso es simplemente lógicas de mantener los privilegios de ciertos grupos hegemónicos en una sociedad. Por supuesto que tenemos que tener siempre miradas y criterios amplios para poder discutir, debatir estos elementos. Seguramente en el momento en el que se planteen, el gobierno también va a establecer lo que son sus propuestas y sus miradas en la línea de lo que ha sido la conducta de muchos años respecto de lo que significa autonomía, federalismo, pacto fiscal. Pero hay que señalar esto, sí, Gabriela, de manera clara. El federalismo no es una forma de organización política para sostener únicamente privilegios en determinadas regiones o en determinados grupos sociales. El federalismo es una forma de gobierno de distintas autonomías mucho más asentadas, si ya se quiere, que puede permitir determinadas acciones de los gobiernos que son federales. Pero cuando esto tiene una referencia de privilegios para enfrentar a un gobierno que es unitario, como es el caso nuestro, ya el debate transita por otros lugares. Gracias, vocero, por acompañarnos esta mañana. Buenos días. No, Natalia, muchas gracias a usted y un saludo cordial también a Gabriela en Santa Cruz y buenos días a todo el país. Es Jorge Richter, vocero presidencial, hoy con nosotros. Continuamos con más.